Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes los que se encuentran en Europa y buenas noches los que se encuentran por Asia. El doctor Vladimir Cerrón tuvo la amabilidad hace ya poco más de un año de concedernos una entrevista. Esa entrevista en YouTube alcanzó más de 500.000 de vistas y queremos agradecerle nuevamente por su apoyo, porque en ese momento éramos un canal completamente desconocido. Y gracias a la participación del doctor, que ya es totalmente famoso y conocido y un líder de prestigio en el Perú, a pesar de las campañas de desprestigio en su contra, permitió a Inti Noticias crecer. Así que le estamos muy agradecidos a él y a todos los políticos que han confiado de alguna manera en Inti Noticias para convertirse ya en un referente a nivel nacional e internacional. El día de ayer nos enteramos de que justamente el doctor Vladimir Cerrón había sido condenado a 4 años de prisión efectiva por un caso que realmente no tiene pies ni cabeza. Si lo empezamos a analizar, no tiene fundamento jurídico legal, no hay pruebas contundentes. Parece ser un montaje más en contra de él y de su partido, que como hemos visto, llevó a la presidencia de la República al profesor Pedro Castillo Terrones. Así que para hablar de ese tema y también de otras muchas dudas que han surgido desde que se separaron los caminos del presidente Pedro Castillo y del doctor Vladimir Cerrón, aproximadamente 2 meses después de asumir la presidencia, cuando ya no habían ministros de Perú Libre en el gobierno, también vamos a tocar este tema, pero sobre todo, ¿cuál es la perspectiva de futuro? ¿Cuáles son las propuestas al país que el doctor Vladimir Cerrón, desde esta situación delicada jurídica que tiene, que por supuesto va a apelar ante instancias superiores, se presenta para el Perú? Así que gracias, te pido por favor que si todavía no lo has hecho, te suscribas a Inti Noticias, es gratis, no cuesta nada, que compartas este video para que muchísimas personas puedan saber de los labios directos del doctor Vladimir Cerrón qué hay detrás de este caso y cuáles son realmente lo que ocurrió. Gracias una vez más, comenzamos pues un nuevo programa. Agradecemos a Poncho Medina que se conecta. Hola Pacho Castaño, ¿cómo está mi hermano? Noení Pérez, buenos días William. Hola hermanita, bienvenida a todos a los que se van conectando. Gracias, gracias. Comenzamos pues en Inti Noticias un nuevo programa. Bienvenidos todos, allá vamos. Gracias, doctor Vladimir Cerrón. Un gusto saludarlo. Tenga usted muy buenos días. Buenos días, mi estimado Wilmer, y muy agradecido por esta oportunidad y saludar a todo el público y a la vez felicitarte por la gran credibilidad que has generado en toda la población, que ya te lo había transmitido por un mensaje interno y te vuelvo a hacer presente, ¿no? Que es lo que uno recoge de la gente. Gracias, doctor. Le agradecemos. Realmente todos desde nuestras trincheras, los políticos desde la suya propia, nosotros los de la prensa alternativa, que somos ciudadanos comunes y corrientes que nos vimos obligados a levantarnos de voz, dada que la prensa que debería hacer el trabajo no lo hace. Entonces, pues ahí estamos dando la batalla. Doctor, empecemos por el comienzo, si le parece. ¿Qué fue lo que usted pactó con el profesor Pedro Castillo exactamente? A estas alturas ya creo que no tiene nada que ocultar. ¿Cuál fue el acuerdo que usted tuvo con él personalmente cuando justamente se le propuso a él asumir la candidatura de Perú Libre por los motivos que usted no podía candidatear, dada esta persecución política en su contra? ¿Cuál fue el acuerdo entre usted y él y el partido y que después no se llevó a cabo, no se cumplió? Porque el pueblo necesita conocer la verdad, doctor. Ustedes iban muy bien como equipo, tanto es así que ganaron las elecciones, pero luego hubieron desencuentro. Entonces, es importantísimo que el pueblo sepa la verdad, doctor. Por favor. El único pacto que tuvimos con el presidente Castillo, Wilmer, fue el programa de gobierno, que ya Perú Libre lo tenía redactado en su ideario y en su programa, valga la redundancia, su programa político. Y esto contenía 4 puntos fundamentales, ¿no? Lo primero era la revisión de todos los contratos ley,
que el Perú lamentablemente es el único país en el mundo que los tiene, y con esto legaliza constitucionalmente la gran y la mega corrupción en el país. Lo segundo era luchar por la Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución, o que el pueblo peruano elabore por primera vez su constitución política. El tercer elemento era la nacionalización de los recursos que consideramos estratégicos, siempre en cuando el concesionario no acepte las nuevas reglas de juego que el Estado le proponía en este caso. Es decir, la nacionalización o estatización tendría que ser un grado extremo. Y finalmente, la lucha y el combate a los oligopolios para pluralizar el mercado. Eso fue todo el acuerdo por la parte de Perú Libre. Y por la parte del presidente Castillo fue siempre la atención a los maestros, aspecto que bregó en alguna medida desde su gobierno y al parecer consiguió, ¿no? Logró conseguir algunas metas que también no puede ser mezquino en negar, como el tema de la CTS o algunos pagos por elaboración de clases, el tema de sepelio, de luto, y también la deuda social, ¿no?, que él se empeñó en lograr. Yo creo que pese a todo eso cometió algún error de enfrascarse en un problema con el SUTEP, es decir, con el CEN, y eso lo entretuvo, ¿no?, para poder acometer temas más grandes que necesita este país. Gracias, doctor, por esa explicación. Entonces, podríamos decir que ese pacto de caballeros, ese pacto honorable, por el cual pues no había nada oculto, nada oscuro, y por el cual el presidente Pedro Castillo, en aquel entonces candidato, se comprometía a estos 4 puntos fundamentales que usted ha mencionado, que cualquier peruano común y corriente avala, porque esto es una cosa de sentido común. No hace falta ser izquierdista, ni marxista en el extremo, ni comunista para desear eso para el Perú. Yo no lo soy, no me considero comunista ni izquierdista, pero desde mi postura patriota lo asumo perfectamente porque lo comparto. Es decir, no creo que haya ningún patriota peruano de verdad que se sienta que vaya en contra de estas propuestas, ya que son de sentido común. Doctor, en este pacto que ustedes hicieron previo a estas elecciones que las ganó Perú Libre, como todas elecciones, un partido gana pues para gobernar, y como ha sido en el pasado, los partidos han puesto su gente como corresponde, sus cuadros, sus ministerios, etcétera. Aquí parece ser que ya hubo algunos desacuerdos, nada más empezar porque pues a Perú Libre se le asignaron o pactaron, no sé cuál sería el término, que inicialmente sí tuvo el Partido Perú Libre, como fue, tengo entendido, la Cancillería con don Héctor Béjar y también el Premierato con Guido Bellido. Este pacto inicial, yo sé que como toda negociación se tuvo que, pues, como se dice, asumir lo que era posible en ese momento. ¿Ustedes estuvieron conformes con esos primeros pactos, con esos primeros puntos de acuerdo con el presidente? ¿O también ya desde ese momento empezaron a haber fricciones, doctor? Para nosotros fue una sorpresa el apoyo multitudinario del pueblo. Y con toda sinceridad, es más, ya no es ningún secreto, no pensábamos que se iban a dar estos resultados de triunfo, ¿no? Sí sabíamos que íbamos a pasar la valla, íbamos a tener una bancada, pero más allá de lograr el triunfo y tener a cargo la cartera de ministros, tener el ejecutivo, tener que decidir sobre los mandos del ejército, la policía y todo esto, para nosotros prácticamente era algo nuevo y que no se había calculado inicialmente. En tal sentido, recuerdo cuando ya pasamos a la segunda vuelta y vimos que el apoyo popular iba creciendo, tuve una conversación con el presidente y lo noté muy preocupado. Lo noté preocupado porque iba a ganar, ¿no? Lo digo en el buen sentido de la palabra. Y él me dice, en esta lucha
vamos a acabar desterrados, perseguidos o encarcelados, porque vamos a lidiar contra el sistema. Y yo le dije de que no se preocupara si es que eso era el tema, porque eso lo que él ha mencionado era un precio muy barato realmente para lo que necesitaba el país, porque el día que vayan a arremeter contra una política popular, realmente van a emplear otros métodos que inclusive pueden ser más cruentos y que no solamente involucran a uno, sino también a la familia. Es más, yo ya lo había vivido cuando era adolescente, ¿no? Con la pérdida de mi señor padre. Entonces le dije a Pedro que si no estaba decidido, era el momento de dejar la candidatura. Y él me abrazó, nos abrazamos y decidimos continuar esa tarea pese a las circunstancias que vengan. Y eso ameritaba convocar gente preparada para que pueda asumir los diferentes ministerios. Es en ese trance donde Pedro es envenenado en alguna medida por los aliados, en este caso por la gente de Verónica Mendoza, por el sindicato o ayayeros del sindicato que lo rodeaban como el señor Pacheco, y también por la familia y además de ello por los paisanos chotanos. Entonces, son ellos los que sistemáticamente comienzan a separarlo del partido, a decir que Cerrón tiene muchos problemas, el partido es demasiado radical y hay que blanquearlo en alguna medida para obtener el apoyo, y finalmente en el gobierno hay que prescindir del partido. Es así como nosotros llegamos a tener solamente 3 ministros, ¿no? En lo que es el primer gabinete, que es Cancillería con el profesor Héctor Béjar, que es una propuesta del partido, es el Premierato con Guido Bellido, y también es el ministro de Ambiente, que es ministro del Ambiente, Ramírez. No teníamos más presencia en el gabinete, tampoco lo exigíamos, nunca le exigí yo a Pedro Castillo un solo ministerio, y él es consciente de eso. Es más, cuando él nos invita a regentar algunos de ellos, nos damos cuenta que nos cae amplio y grande, y yo le decía al partido, muchas veces ni siquiera podemos llenar con funcionarios un ministerio y se va a pedir la mitad, como otros a veces, llevados por la emoción, decían eso, ¿no? Entonces le dije, hay que ver las cosas con calma y no hay que hacer las cosas como nosotros la querramos, sino como las condiciones objetivas se presenten. Y ese fue siempre el acuerdo. Así que a nosotros no nos molestó que él haya podido invitar a alguien. Lo que nos molestaba era que invitaba a gente que ya no comulgaba con el partido y que en la campaña habían hecho pues un ataque sistemático, ¿no? A Pedro Castillo, al partido y a su candidatura. Correcto, doctor, ahí está esa imagen, esa foto. ¿Se acuerda usted cuándo fue esa foto, doctor? Sí, me acuerdo, eso fue el día que OMPE declara al 99% que ya Perú Libre había ganado la segunda vuelta. Ese es el momento en que le doy la mano a Castillo y le digo que hay que hacer una foto para que el partido tenga un mensaje de unidad, para que los maestros también ratifiquen esta alianza que se ha hecho y que se sientan confiados. Y solamente esta foto va a salir al aire después de que ya te proclame el Jurado Nacional de Elecciones como ganador. Ese fue el acuerdo de aquella foto. Doctor, después de todo lo que ha pasado, no lo vamos a recordar, vamos a pasar a otro tema, pero ¿le guarda rencor al profesor Castillo o le guarda alguna animadversión? ¿Qué sentimientos le inspira ahora el profesor Pedro Castillo? ¿Podrá el Perú esperar en algún momento que se repita una foto así con el profesor Pedro Castillo, doctor Vladimir Cerrón?
Mire, las cosas en política a veces son cíclicas y a veces no, a veces son únicas en su momento. Sin embargo, al presidente Castillo yo no le guardo ningún rencor. Es más, yo quisiera visitarlo en el penal, pero creo que ahora no es el momento porque está asediado por la prensa, además está recibiendo visitas de sus asesores legales y quizá de alguna gente de su mayor entorno familiar y político que él construyó ya en el devenir de su gobierno. Yo creo que Pedro Castillo es parte de la historia de Perú Libre, es parte de la historia popular de nuestro pueblo, de que en la hazaña del campesino que llega a la primera magistratura del Estado, y yo creo que es un elemento que va a estar perenne, diciéndole al pueblo de que es posible llegar a la victoria como ya se demostró, y que no hay nada imposible cuando uno tiene una decisión, y las generaciones que vengan bajo este paradigma podrán hacerlo mucho mejor y no permitirán el arrebato del poder como lamentablemente se hizo con el profesor Castillo. Muchas gracias, doctor. Para cerrar esta parte de la entrevista, hay muchas personas que lógicamente preguntan, carambas, pero quien nos puso a Dina Boluarte aquí fue también Perú Libre, porque ella formó parte de Perú Libre. A estas alturas, ¿se arrepiente, doctor, de haber propuesto a Dina Boluarte para ese cargo de vicepresidenta? ¿Qué emociones le trae a usted después de que hemos visto el verdadero rostro de esta señora? ¿O qué cree usted que ha pasado con la señora Dina Boluarte para ensañarse de esa manera con el pueblo peruano, doctor? Para mí no fue ninguna sorpresa porque yo ya venía de dos administraciones del gobierno regional, había saboreado la traición, y la traición definitivamente viene de un amigo o de algún íntimo dentro del partido, ¿no? Nunca viene de un enemigo, porque el enemigo es enemigo. Sin embargo, esto se conoce en el camino. La paja se separa del trigo en el camino. Es un proceso de conocimiento, es un proceso de conocernos, en tal caso, los miembros de una organización. Y la señora Dina es convocada e invitada porque ya había participado por el partido a la alcaldía de Surquillo, si no me equivoco, y también al Congreso de la República en esa etapa complementaria después de que Vizcarra cierra el Congreso. Y nos gustó personalmente a mí un debate donde ella defiende y dice algo que no dicen los demás candidatos. Ella dice, esto lo propone mi partido, y es firme y es enérgica. Esa imagen fotográfica queda en mi mente y yo creo que se trataba de alguien con convicciones. Y es por eso que se le convoca y se le invita. Y finalmente, pues ya sabemos cuál es la historia más adelante, ¿no? Correcto, doctor. Bien, vamos a cerrar esta parte de la entrevista, doctor, hablando de estos preámbulos, digamos así, de cómo ocurrió, pues lo que ocurrió. Y vayamos al presente, este presente por el cual a usted se le ha condenado a 4 años de prisión efectiva, dice la sentencia, por un caso de un aeropuerto que finalmente era una asociación público-privada y donde el gobierno, cuando usted era gobernador regional, pues no invirtió ni un centavo, pero sin embargo se le ha acusado. Explíquenos, doctor, con todo el tiempo que usted necesita, requiere, esta historia desde el inicio, cómo fue todo, porque el pueblo necesita conocer la verdad, lo que ocurrió realmente en ese caso y por qué a usted se le ha llevado de esta manera a una condena que, según lo que usted mismo manifiesta, pues es injusta completamente porque no tiene sustento. Adelante, doctor. Gracias, Wilmer. Bueno, yo debo mencionar de que Huancayo, que es la ciudad capital de la región Junín, lleva más de 70 años en una lucha por lograr su infraestructura aeroportuaria. Esto no es en ninguna medida una idea genial de Perú Libre
o de mi mandato como gobernador, sino es el acopio del reclamo permanente que tiene la cuarta ciudad en importancia en el país, desprovista de una infraestructura sumamente importante. Quizá los que no hayan tenido la oportunidad de viajar al extranjero no puedan entender la magnitud que significa tener un aeropuerto y salir del subdesarrollo. Y simplemente el aeropuerto es pues la pista, ¿no? Porque después de la pista todo es prefabricado, que es más fácil. El alma del aeropuerto es la pista. En tal sentido, nosotros decidimos retomar esta tarea que ya lo habían intentado antes. Inclusive lo había intentado, habrás escuchado hablar del doctor Cesenarro Mateus. Hoy es juez en el Callao, si no me equivoco, y tiene una hija fiscal también, Cesenarro. Él luchó mucho y postuló para parlamentario por Junín. Fue una de las propuestas que hizo. Y mucha gente habló y alguna vez se iba a construir en los terrenos de Sicaya y la población tuvo, los ingenieros tuvieron un conflicto con los agricultores y ese proyecto prácticamente abortó. Y después ya pues construyeron las torres de alta tensión que van a Lima y ya se hizo un imposible en ese sector. También intentaron construirlo en las pampas de Carato, de Chupaca, y también abortó porque se demoraron mucho y comenzó a poblarse este área. Lo mismo que podría pasar en los terrenos de Orcotuna y de Sicaya, que es el área natural del aeropuerto para el Valle del Mantaro. Ahora, viendo esta necesidad y estando al acecho de una amenaza el aeropuerto de Lima, de tsunamis, de terremotos, etcétera, el gobierno del presidente Belaúnde, cuando el presidente del Congreso era Ulloa, si no me equivoco, emite una ley. La ley es la número 24290, ley vigente en el cual declara de interés nacional la construcción de un aeropuerto internacional alterno. Esa palabra es muy importante, alterno al de Lima en el Valle del Mantaro, por una razón estratégica, por la cercanía y pudiendo evacuarse ahí alguna población que se sienta la amenaza o recibir ahí la ayuda humanitaria que también estaba cercana a Lima en tal caso, porque ellos prevén hasta ahora de darse un terremoto, digamos, en Lima y afecte el aeropuerto, también podría afectarse el aeropuerto de Ica, ¿no? Y también podría afectarse Ancash, como ya se hizo anteriormente. Entonces, el Valle del Mantaro estratégicamente era válido. Ahora, esta ley, Wilmer, no dice mejores el aeropuerto de Jauja, que ya existía desde 1949. ¿Y por qué no dice mejores el aeropuerto de Jauja para su internalización? Porque hay un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que está vigente, que es el informe 005-94-MTC, el cual descarta técnicamente que el aeropuerto de Jauja puede ser un alterno al de Lima por la cercanía de los cerros, por la longitud de la pista, por la cercanía al río Mantaro, a la carretera central, al ferrocarril, por operar solamente una cabecera del sur para entrada y salida y tener inutilizada la cabecera norte por estar muy cerca al cerro y pueda producirse un accidente, ¿no? Son consideraciones exclusivamente técnicas. En tal sentido, este informe recomienda los terrenos de Orcotuna y los terrenos de Sicaya. Entonces, esta ley al estar vigente, converso con el presidente Humala y con el ministro de Transporte en aquel entonces y le digo de que según esta ley, los encargados de ejecutarlo son dos entes gubernamentales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y lo que era la COR de Junín o el que haga sus veces. Y el que haga sus veces en ese momento era pues el gobierno regional de Junín. Es así que el presidente evalúa y el ministro
y también no solamente por las consideraciones que te he mencionado, sino que también el Perú en la sierra no tiene un aeropuerto de esa magnitud, inclusive para nuestra defensa militar, y evalúan múltiples aristas y ellos, el Ministerio de Transporte, no el gobierno regional, deciden convocar a una licitación pública el 31 de julio del año 2012. Al convocarse esta licitación, Jauja rechaza el proyecto y hace un paro el 12 de septiembre del 2012. O sea que, un momentito, doctor. Entonces, Jauja se siente amenazada, se siente que le van a quitar preponderancia, porque, claro, va a ser un aeropuerto mucho más importante, mayor, y como que Jauja va a quedar en segundo plano con el aeropuerto que tiene actualmente. Digamos que ese es el motivo de fondo de los jaujinos de oponerse a este aeropuerto. No lo ven como un plus, sino lo ven más bien como un desmedro a su propio aeropuerto. Efectivamente, hay ese sentimiento de que si se hiciera un mejor aeropuerto, a ellos les quitaría, ¿no?, ese valor agregado, entre comillas, que tienen, y que afectaría su economía, cuando en realidad Jauja nunca vivió del tema aeroportuario. Es más, ahora las naves que operan, gracias a ese conflicto, porque si no nadie se hubiera acordado del aeropuerto de Jauja, no dejan ni siquiera un centavo a la provincia de Jauja en canon, sobre canon, derecho de vigencia, ni ningún otro derecho. Entonces, es un tema, diría yo, de puro orgullo, ¿no? Y que evidentemente también en alguna medida le da preponderancia, ¿no? Porque una ciudad con aeropuerto es superior a una ciudad sin aeropuerto. También eso es real. Pero nosotros vamos en la lógica que si vamos a construir e invertir un dineral para hacer un aeropuerto, hay que hacer un aeropuerto para 100 años o quizás más, ya con las nuevas normas aeronáuticas, con la amplitud del caso, y que no solamente potencie ese nuevo aeropuerto, sino también los aledaños. En este caso, el aeropuerto de Jauja también se vería beneficiado, ¿no? Y se le daría una vida más activa. Hay muchas regiones que tienen 2 aeropuertos y hasta 3. Por ejemplo, Arequipa tiene el aeropuerto que todos conocemos, pero aparte de eso tiene otro aeropuerto en La Joya y están al construir el tercer aeropuerto y nadie se pelea. En Ica ocurre lo mismo. En Cusco también están construyendo ya el aeropuerto de Chinchero. Entonces, es así el desarrollo. Va a llegar un momento en que coger un avión va a ser como coger pues una combi, algo así, ¿no? Como ocurre en países desarrollados como en China o en Europa seguramente. Pero ellos no lo entendieron así. Dijeron de que la única provincia que debiera estar dotada de esta infraestructura era Jauja y que Huancayo estaba muy cerca. No se trata de que Huancayo esté lejos o esté cerca de Jauja, sino que se trata de infraestructuras diferentes. Ahí radica el asunto, ¿no? Diferentes, ¿por qué? Porque se necesita recibir pues aviones de alto tonelaje que evidentemente no los podría recibir Jauja en una pista corta. Y si quisiera prolongar su pista, no llegaría a 4 kilómetros, que es la que necesitamos, en dependencia de la altura, al nivel del mar, a la pendiente, ¿no? Y a la temperatura del área, según los técnicos. Entonces, siempre se ha tenido pues las buenas intenciones para el desarrollo. Yo estoy seguro que con esa infraestructura hubiera mejorado el turismo, ya nos estaría viajando a Huancayo 8, 9, 10 horas y quedándose prácticamente varado en la carretera central 2 o 3 días por cualquier tipo de problema, se hubieran reducido todos los accidentes, se hubieran aperturado escuela de idiomas, escuela aeronáutica, líneas Doctor, de disculpe, taxi y todo. disculpe que le corte. Entonces, ¿fueron razones netamente técnicas las que pues evaluó el propio Ministerio de Transportes, así como la región, para descartar a Jauja? Porque si Jauja hubiese tenido el espacio suficiente para ampliarlo
y el cerro no estuviese tan cerca a la cabecera, probablemente se hubiese hecho un plan distinto para ampliarlo, ese aeropuerto, y convertirlo, pero técnicamente no reunía las condiciones y esto no se socializó con el pueblo, doctor, no se hizo una campaña para hacer comprender al pueblo que no es que habían otras motivaciones, sino netamente técnicas, por el cual se escogía Orcotuna y no Jauja para esta nueva infraestructura. No lo hicieron. ¿Qué pasó ahí? Sí, nos faltó algún trabajo de socialización, pero esto es un tema de la competencia Jauja-Huancayo de carácter histórico. Es No como la es bronca entre la U y la Alianza, digamos, algo así. correcto o como los camanejos y los arequipeños, ¿no? Y como los guantinos y los huamanguinos. Y lamentablemente, pues se hizo parte de la cultura esta controversia. Yo Correcto. sé que ellos Entonces, doctor, ¿no entienden, habían otros intereses ahí, como por ejemplo, voy a decir algo, ¿no? Que había algún grupo de poder ligado al Ministerio de Transportes o a la región que usted en ese momento dirigía, que había el interés económico, financiero para hacerlo en Orcotuna y no a la ampliación en Jauja? ¿No había nada de esto? ¿Puede asegurarlo sí, usted? sí había un poder y era los chilenos, porque ellos vinieron al gobierno regional a decir que Jauja era suficiente y eso lo decían ellos porque sus aeronaves, que eran pequeñas, eran las que prácticamente podían tener el monopolio de ese negocio. Ellos no querían ningún tipo de competencia, ¿no? Y que finalmente lo hicieron. Y prácticamente el aeropuerto de Jauja, que es una infraestructura pública, funciona pues mayormente al servicio de LAN. Y algunas otras aerolíneas peruanas que existían ya no existen. Y está prácticamente monopolizado, ¿no? Entonces, cuando se concesiona un aeropuerto, dicho sea de paso que todavía no está concesionado Jauja hace mucho tiempo, pese a que está en vitrina, como se dice, ya no puedes construir otro aeropuerto a 50 kilómetros, y no por razones técnicas, sino por razones de negocios, por razones monopólicas, de que no le puedes frustrar prácticamente las ganancias económicas del concesionario. Esas son lamentablemente las reglas que tiene pues el país, ¿no? De manera que podríamos decir que tras este fallo en su contra es una venganza de los de la TAN o del consorcio que vio amenazado su negocio para hacer lo que han hecho, doctor. ¿Hay sospechas, No, por lo no, menos? no creo que ellos estén a estas alturas y conspirando contra uno, sino que en su momento, como línea preponderante en el país, dieron, ¿no? Alguna opinión técnica que reafirmaba falsamente las ideas sobre las autoridades de Jauja, que con esas opiniones se opusieron mucho más, ¿no? A construir una nueva infraestructura aeroportuaria que hubiera servido pues para todos, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí pudo haber llegado y en alguna medida alentar subrepticiamente, aunque esto no lo puedo asegurar, el paro que hizo Jauja para que pueda, en este caso, oponerse a la licitación que hacía el Ministerio de Transportes, convocando a los estudios de preinversión para localizar un nuevo terreno, ¿no? Pero además también estudiando Jauja, que definitivamente iba a ser descartado seguramente, y que se pueda construir una nueva infraestructura aeroportuaria de carácter internacional. Así lo dice la licitación pública que lanza el MTC. Entonces, el MTC también se convence que Jauja no cumple o no califica para aeropuerto alterno al de Lima, como dice la ley. Entonces, al convencerse el ministerio de eso, que al inicio se oponía, lanza pues esta licitación pública para construir un aeropuerto para el futuro y que hubiera sido prácticamente
para las intenciones que se tenía el competidor natural del aeropuerto Jorge Chávez. Correcto. Y entonces, ¿en qué se basa la acusación de la Fiscalía y finalmente este veredicto en su contra, doctor, que ya hemos escuchado que usted va a apelar? Entonces, ¿dónde está, según las autoridades judiciales del país, el crimen, el delito que ha cometido usted? ¿Dónde radica? Bueno, la Fiscalía y la Contraloría postulan lo siguiente. Dicen que Vladimir Cerrón, sabiendo de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le había dicho de que existía un aeropuerto cercano y que no era necesario construir otro, insistió en la construcción de un nuevo aeropuerto. Pero esto es falso. ¿En qué sentido? Porque inicialmente el Ministerio de Transportes decía eso, porque a ellos nunca les ha importado, quizá desde Lima, la historia y el desarrollo de nuestros pueblos al interior. Pero esto se contradice con que después el Ministerio de Transporte, una vez que le presentamos los estudios, se da cuenta que es viable, ¿no? Y además es un derecho de los pueblos, y ellos mismos lanzan la licitación. Entonces, con eso queda demostrado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estaba convencido de que se trataba de un aeropuerto diferente y que era totalmente viable la construcción y además de rentable. Y también el ministerio dice, como un estudio de vientos demora 5, 6, 7 años, nosotros habríamos forzado para que esto se viole, ¿no? No sé si es la Fiscalía o la Contraloría o la Procuraduría planteó eso. Y nosotros le hemos demostrado que es falso porque a pesar de ellos, en el Valle del Mantaro existe el Observatorio de Guayao, que funciona desde 1950 y tanto, si no me equivoco, y al día de hoy tiene los estudios de viento. Y como presidente regional yo me acerqué a Guayao y les dije, ¿no? De que si tenían algunos estudios de viento y las intenciones era hacer un aeropuerto, ellos nos sacaron inmediatamente todos los estudios y con eso quedó convalidado. Entonces, como se pasaba un peldaño de algo que podría durar 7 años, pero ya estaba. Inclusive lo validamos con el Ministerio del Ambiente, una entidad gubernamental que le dio el visto bueno de que era real, era objetivo y tenía su valor ese estudio de vientos. Y es por eso que nos animamos a hacer el aeropuerto con más ímpetu ese momento. Entonces, eso es lo primero, que el MTC estaba convencido de que era viable. Por eso es que ellos lanzan la licitación. Y no es que nosotros solamente pensábamos sobre la viabilidad, no. Ellos paralizaron la licitación por los problemas sociales, no por los problemas técnicos, por los problemas políticos, no por la viabilidad del proyecto. Segundo, manifiestan de que el Ministerio de Economía y Finanzas no dio su aprobación. Y eso es cierto. ¿En qué sentido? Porque cuando el gobierno regional comienza a recibir propuestas de consorcios extranjeros para construir el aeropuerto de Huancayo con dinero enteramente privado, y esto es importante, enteramente privado, no se iba a afectar ni nunca se afectó un solo centavo al gobierno regional ni al Estado nacional, comienza a emitir sus ordenanzas declarando de interés departamental la construcción de este aeropuerto. Y nosotros lo llamamos aeródromo porque en su primera etapa iba a ser así, y los que tienen competencia sobre aeródromos son los gobiernos regionales y sobre aeropuertos los gobiernos nacionales. En tal sentido, nosotros pues, o el gobierno regional diría, emite las ordenanzas regionales y todas las ordenanzas son publicadas en el diario El Peruano y jamás se impugnaron. Nadie impugnó y toda ordenanza regional tiene carácter de ley. Hasta aquel entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas tenía una norma que decía, solamente las asociaciones público-privadas deben hacerse presente al ministerio
cuando necesitan la garantía económica. Pero como en este proyecto el privado iba a poner todo el dinero, no necesitábamos la garantía económica del MEF. Por eso es que no se le informa. Y después de firmar el contrato o un mes antes de firmar, sale una nueva norma donde dice que así no requiera la garantía económica, tiene que hacer presente al Ministerio de Economía y Finanzas. Pero eso sale después de que el gobierno regional ya entrega prácticamente el título habilitante. Es decir, la ley no podía aplicarse de manera retroactiva. Ya las ordenanzas habían sido también publicadas y el único que podía derogar esa ordenanza regional era el Tribunal Constitucional. No había otro ente porque se trataba de una ley regional. Entonces, este segundo punto del MTC, también del Ministerio de Economía y Finanzas, es falso a mi entender o es inadecuado. Y el tercer punto por el cual también nos juzgan es lo siguiente. Dice, si el privado invierte en hacer los estudios de preinversión y el gobierno regional lo acoge y ve que es viable el proyecto, no quiere decir que inmediatamente ese postor gana la licitación para que construya el aeropuerto, así sea con su dinero, sino que el gobierno regional tiene que lanzar una licitación para ver si hay un mejor postor. Y si gana un tercero por sobre la propuesta del primero, el tercero, según la ley de inversión pública descentralizada, el tercero debe pagarle los estudios de preinversión al que presentó la propuesta inicial. Es decir, en ningún sentido el Estado peruano. Y eso lo dice en su artículo número 20. Entonces, ¿pero qué dice la Fiscalía? Dice que si los proponentes iniciales hubieran demandado al gobierno regional, este tendría que haber pagado 2 millones de soles y nos culpa de poner en un riesgo potencial, no real, al Estado. Por eso es que piden la reparación civil de más de 2 millones de soles. Pero la ley decía que era imposible que el Estado pagara y nunca se hubiera pagado. Y eso lo saben los concesionarios, por eso es que nunca demandaron tampoco al gobierno regional después de haberse declarado nulo el contrato ya por la nueva administración que por razones políticas y por boicotear un proyecto bandera de Perú Libre, la gestión que entra lo declara nulo. Entonces, esa es toda la realidad. Ahora, para decir que es colusión, yo tendría que haberme reunido con alguien, ¿no? Es como yo tengo que reunirme con usted para pactar y conspirar, pues, contra el Estado. Yo conocí al señor, si no me equivoco, es García Morón, el día que viene a Huancayo a firmar el contrato. Y yo firmo el contrato, ¿por qué? Porque la autoridad máxima que está por encima del presidente regional se llama Consejo Regional. Y el Consejo Regional emite una ordenanza regional. Y esta ordenanza regional, si no me equivoco, no recuerdo el número en este momento, le autoriza al presidente regional suscribir el contrato. Y en el Consejo Regional están los diferentes consejeros de varios partidos políticos. Tendría en tal caso que también tendríamos que habernos coludido con todo el Consejo Regional. Entonces, al firmar yo el contrato, simplemente estoy cumpliendo con un mandato del órgano supremo, que es el Consejo Regional. Es algo así como que el presidente promulga una ley cuando el Congreso elabora la ley. Eso es lo que ocurrió. No hubo una concertación previa para defraudar al Estado. Por eso es que la Fiscalía nos denuncia por colusión simple y no por colusión agravada, porque saben que no se afectó un solo centavo en este proyecto
al Estado peruano. Queda totalmente aclarado, doctor Vladimir Cerrón. Le agradecemos, la verdad, esta explicación porque lamentablemente los medios de comunicación no le han dado a usted la oportunidad de explicar con esto lujo de detalles qué hubo realmente en todo este tema del aeropuerto de Huancayo. Se me ocurre, doctor, un comentario personal. ¿No cree? Ya sé que esto fue así, pero ¿no cree que deberían ser los gobiernos, no solo regionales, sino incluso el gobierno del Perú, quien haga los aeropuertos y que sea el gobierno el que lo usufructúa y lo maneja y no tener que dárselo a los privados para que ellos lo hagan, ellos lo desarrollen y finalmente sean ellos los que usufructúan? Porque finalmente un aeropuerto, igual que lo es la red eléctrica o lo que es nuestro sistema de extracción petrolera, son sectores estratégicos de la nación. Antes de que me dé su respuesta, permítame 3 minutitos compartirle un videíto que estoy seguro le va a ayudar, y a todos los hermanos que nos están viendo, entender de qué se trata. Se trata del nuevo aeropuerto que ha hecho el ejército mexicano. Ojo, el ejército mexicano no ha sido una empresa privada, sino el ejército mexicano ha hecho un aeropuerto internacional de nivel mundial en México. Vamos a verlo, doctor, y de ahí me da su respuesta, por favor. Listo, señor presidente. Tenemos un video donde vamos a mostrar las capacidades que tiene el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sobre la carga. Inicialmente el video considera ahí desde una parte informando también las instalaciones importantes que están establecidas ahí mismo, pero va a mostrarse principalmente todo este sistema de carga, todas las capacidades, todo lo que podemos desarrollar, e inclusive también ahí se da la información de lo que puede ser una proyección para años posteriores de conformidad al crecimiento y desarrollo de esta misma instalación estratégica de México. Adelante, por favor. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado al noreste del Valle de México, es un complejo aeroportuario de clase mundial que cuenta con una capacidad suficiente para mover pasajeros y carga doméstica e internacional, entre otros servicios. Dentro del campo militar que lo alberga, se localizan las instalaciones principales siguientes: la terminal de pasajeros, la base aérea militar número 1, las bases de operaciones mixtas de aviación general y de helicópteros, FBO, así como una terminal de carga. El diseño y tecnología del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles lo convierten en el único en su género, en toda Latinoamérica y con estándares similares de los países más desarrollados del mundo. El edificio de la terminal de pasajeros tiene la capacidad de transportar hasta 20 millones de pasajeros. Cuenta con 28 posiciones de contacto, 12 posiciones remotas y 5 posiciones de semicontacto, lo que proporciona facilidades para atender hasta 45 aeronaves de manera simultánea. La base aérea militar Alfredo Lezama Álvarez, por sus capacidades estratégicas, es la más grande e importante del país. Adicionalmente, cuenta con estacionamiento, patio de maniobras de carga y un centro de acopio con capacidad de almacenaje de 500 toneladas para su empleo en la aplicación del Plan de N3C en cualquier lugar de la República Mexicana, así como brindar ayuda humanitaria en diversas partes del mundo. Las instalaciones de las bases de operaciones mixtas de aviación general y de helicópteros, FBO, están destinadas a proporcionar los servicios aeroportuarios complementarios y comerciales a la aviación privada y ejecutiva nacional e internacional. El edificio dispone de 2.700 metros cuadrados con espacios para oficinas y cuenta con una plataforma de más de 40.000 metros cuadrados para albergar 23 posiciones de estacionamiento, 3 hangares de resguardo y un helipuerto con 26 posiciones con hangar de mantenimiento y resguardo. La terminal de carga tiene una superficie de 345.000 metros cuadrados, equivalente a 48 canchas de fútbol. En esta área se localiza un recinto fiscalizado estratégico, 12 recintos fiscalizados autorizados, 2 almacenes de carga doméstica y, a diferencia del resto de los aeropuertos del país, se cuenta con un patio regulador y un patio de traspaleo. Se considera que la capacidad es suficiente, en virtud que este complejo aeroportuario
tiene la infraestructura para satisfacer las necesidades que se tienen a corto y mediano plazo, al contemplar el traslado de todas las operaciones de carga internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como se puede apreciar a continuación. En el año 2022, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibió un promedio de 250,000 toneladas en aviones dedicados para carga internacional, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuenta con una capacidad instalada para recibir 443,000 toneladas de carga en este rubro al año. El recinto fiscalizado estratégico de 21,000 metros cuadrados, completamente equipado y con las certificaciones correspondientes, al día de hoy, tiene la capacidad de recibir 20,000 toneladas, contando con una proyección a 5 meses de hasta 120,000 toneladas. Ahí está. Entonces, doctor, el ejército mexicano logró construir esta obra magna realmente, porque yo creo que entra en ese tema, ahorrando un 40% del presupuesto que había hecho la empresa privada. El ejército, al hacerlo, ahorró un 40% del costo original. Eso es un ahorro para el país. Además, lo administra el ejército mexicano, no se lo ha entregado en concesión a ninguna empresa extranjera. ¿No deberíamos empezar a plantearnos en el Perú este tipo de políticas, doctor, en el futuro, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional? Claro, Wilmer, pero para eso necesitamos pues un López Obrador en el gobierno peruano, ¿no? Acordémonos que ¿por qué el ejército peruano, teniendo ingenieros, y hay oficiales que estudian ingeniería, capacitados para hacer carreteras, para hacer puentes, aeropuertos y demás cosas, no lo hacen en el Perú? Y una vez me dijo un militar lo siguiente: presidente, ¿sabe por qué no lo hacemos? No, le dije, porque nosotros no pertenecemos al club de la construcción que maneja este país. Y mientras sea así, el ejército, la marina, va a estar totalmente relegado en sus trabajos de ingeniería, en sus trabajos de carreteras y demás aspectos. Esa fue la respuesta contundente. Y efectivamente tienen razón. Por ejemplo, nosotros hemos hecho 4 puentes en Junín: el puente Pangá en Satipo, el puente Ubiriqui en Chanchamayo, el puente Eternidad en Chupaca y el puente comunero en Huancayo. 2 puentes comuneros con CIMA. CIMA son los servicios industriales de la Marina de Guerra del Perú. Y la Marina de Guerra ha construido más del 90% de los puentes del Perú. Y es una empresa estatal de alto prestigio. Sin embargo, no lo invitan porque es del Estado, no puede postular a cualquier licitación como lo puede hacer cualquier empresa privada, o sea, lo tienen relegado. Solamente por invitaciones y convenios directos podría hacer una obra, y es como el gobierno regional Junín invitó a esa empresa del Estado para que construya. Entonces, construyó muy bien los puentes y todo esto. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre de que las empresas privadas lo ven pues con envidia, esa calidad que tiene CIMA. Es más, CIMA ha ganado una concesión para modernizar el canal de Panamá actualmente. Es una empresa de altísimo prestigio. Pero ¿qué hacen cuando no invitan a CIMA? Postula cualquier empresa, cualquier consorcio, gana la licitación y quiere subcontratar a CIMA. Y esa es la historia de la corrupción en el país. Yo por ese lado pienso igual que vos, que tendría que explotarse, ¿no? Y el Estado administrar. Y el Estado no es un mal administrador, que es el cuento que nos han vendido para después conllevarnos a la privatización, hacernos la idea colectiva de que todo lo estatal es corrupto e ineficiente y que todo lo privado es inmaculado y eficiente, cuando realmente el privado es el mayor corruptor del Estado que existe en todo en el neoliberalismo, vamos a llamarlo así. Entonces, en el Perú yo podría decir que hay empresas estatales
magníficas que funcionan muy bien, como por ejemplo el Banco de la Nación, Salud, que además de sus problemas, o con todos sus problemas, es el mejor sistema de salud pública que tiene el país. CIMA, los servicios industriales de la Marina, que está haciendo hasta el canal de Panamá, como te he mencionado. Tenemos otra empresa también como COFIDE, que es el banco de primer piso que ayuda a estos bancos que conocemos y los salva hasta subsidiariamente. Tenemos también activos mineros, ENACO, ¿no? Y Petroperú. Y todas estas empresas quieren hacerlo quebrar para privatizarlas. Y ahora, las que eran mejores de estas que te he nombrado, Wilmer, la privatizaron, la vendieron, y a un precio, como dicen, de huevo roto. Pero no lo vendieron a cualquiera, sino que el fujimorismo lo vendió a sus testaferros, para que usufructúen los puertos, los aeropuertos, los corredores aéreos, el gas, las minas, todo aquello lo privatizaron, ¿no? Entonces, las comunicaciones, por ejemplo, que es realmente que da más que el petróleo, más que el gas y un poquito menos que el recurso minero en el país. Doctor, correcto, doctor. Entonces, para cerrar este tema, si me lo permite, hay un amigo que es colaborador aquí en Inti Noticias, que le quiere saludar y le quiere hacer un planteamiento. Entonces, para cerrar el tema de esta condena que le han hecho, usted va a apelar, por supuesto, a la Corte Suprema. ¿Cuál es el siguiente paso que va a dar usted con sus abogados, doctor? Vamos a apelar a la segunda instancia todavía, mi estimado Wilmer, y después todavía, si es que no es favorable, se apelará a la Suprema, o si no le es favorable a la Fiscalía, también puede hacer lo mismo, ¿no? Así que quedan dos instancias todavía para demostrar la inocencia, pero creemos que en esta segunda instancia va a poder resolverse, puesto que es algo a todas luces una injusticia y un delito inexistente, porque al haberse declarado nulo el convenio o el contrato que se firmó, pues perdió simplemente todos los efectos jurídicos. Y es como si nunca se hubiera firmado nada. Así que sentenciar a cárcel a varias personas y hacerle pagar más de 2 millones de soles cuando nunca se afectó el patrimonio del Estado, me parece que es una incongruencia por lo menos, o los abogados tendrán otro término de calificarlo. Correcto, doctor. Amigos, volvemos con la última parte del programa con el doctor Hugo Salinas, que le va a hacer una propuesta al doctor Olaimí Cerrón aquí en Inti Noticias. Comparte, divulga y haz tu poderoso like. Agradecemos a las más de 3,000 personas que nos están viendo en vivo en las plataformas de YouTube y Facebook y damos la más cordial bienvenida al doctor Hugo Salinas. Doctor, un gusto volverlo a tener por Europa. Sabemos que estuvo más de un mes allá en el Perú. Bienvenido a Inti Noticias, doctor, y le presento al doctor Olaimí Cerrón. Así es, Wilmer, nuevamente por acá y un placer para mí, es un gusto tremendo conocer, diría personalmente al doctor Cerrón y lastimosamente no he escuchado toda su intervención, pero una muy buena parte que me ha dado una idea bien clara y el caso preciso del aeropuerto. Bueno, Wilmer, a tu disposición. Doctor Cerrón, el doctor Hugo Salinas es economista. Él estuvo prisionero de joven por tomar una comisaría en las épocas que estaba Béjar también luchando sus guerrillas por ahí. Pasó en la cárcel. El doctor Hugo Salinas es un hombre convencido de que la soberanía nacional se debe defender. Y bueno, es un colaborador habitual de Inti Noticias y tiene unas propuestas sumamente interesantes que, aprovechando estos últimos 5 minutitos que nos queda, me gustaría que se las haga directamente, porque no ha tenido la oportunidad en Perú de entrevistarse con usted. Mira,
Antes, haré una pequeña introducción y disculpa Wilmer. La introducción hecha justamente al escuchar esta exposición del doctor Cerrón. Me parece que es una cosa, un punto clave, el que no se haya pensado en gobernar. Es un punto clave y que actualmente está vigente en la marcha, en la insurgencia nacional. Se llama insurgencia nacional, pero no se está pensando en gobernar. Eso es lamentable. Eso es lamentable precisamente porque nos lleva a construir nuestra temática en función de en donde era experto Castillo, ¿no? Es el sindicalismo. El sindicalismo es la reivindicación. Solamente son luchas de reivindicación, no van más allá. No se piensa en el poder, no se piensa en el gobernar, no se piensa en manejar nuestra propia vida, nuestra propia economía, solamente se está pidiendo un sol más para vivir mejor. Entonces yo digo, esto está en el tema central de nuestra política nacional actual, en las luchas, y que está costando una cantidad inmensa de vidas humanas. Seguimos pensando en las luchas reivindicativas. Lo estamos llamando de insurgencia nacional, pero sigue siendo reivindicativas. Entonces, nosotros mismos nos estamos cortando las alas cuando nosotros deberíamos luchar por manejar nuestra propia vida, nuestra propia economía, y como hace un momento lo han comentado ustedes dos, es en el caso del aeropuerto tratar de que lo desarrolle el mismo ejército. Es un ejemplo. Lo pueden desarrollar otro tipo de empresas como el que yo propongo, las empresas país. No sé si el doctor Cerrón ha escuchado este tema, pero de lo que se trata precisamente es eso, ¿no? Manejar nuestras propias vidas. Y esto pasa por transformar nuestra mentalidad de una lucha reivindicativa hacia una lucha de transformación. Lo que el país requiere es una lucha de transformación. Requerimos transformar. Y para transformar, para mí el punto clave está en cómo utilizar las ganancias de las empresas. Actualmente la ganancia de la empresa, como lo han bien dicho, se va el 100% a los dueños de la empresa privada. Privada repartición individualista le llamo. Ese 100% le pertenece al país, le pertenece al pueblo, a los 33 millones de habitantes. La totalidad de las utilidades, y sobre eso no pensamos. Entonces, en esta lucha que estamos actualmente en el país y con lamentable cantidad de muertes, es lo que tenemos que lanzar. Los políticos tienen que lanzarse a mirar más lejos. No mirar con lucha reivindicativa, sino mirar hacia la lucha de transformación, lo que implica nuevas tácticas, nuevas estrategias, nuevas maneras de obrar en el terreno. Ya no exclusivamente político. Lo estamos conversando acá, de lo que se trata es de mover la actividad socioeconómica, y si queremos hacerlo corto, mover la economía. Y para mover la economía, la empresa es la unidad fundamental, y el país deben tener sus empresas para mover con solvencia y eliminando precisamente todas las posibilidades de corrupción. Y dentro de ese tema que yo propongo es precisamente la empresa país. Una empresa que debe ser manejada completamente independiente de los políticos. No tiene nada que hacer los políticos en la gestión, no tiene nada que hacer los políticos. Lo que tienen que hacer es moverse en los nuevos mecanismos para llevar adelante la transformación del país. Y este es el tema de la empresa país, mi estimado doctor Cerrón. Doctor Hugo Salinas, yo le voy a rogar que hagamos otro programa con el doctor Vladimir Cerrón para tratar este tema, si tiene a bien el doctor Vladimir Cerrón, por supuesto, ya que habíamos pactado una hora y ya se nos ha pasado, y no quiero abusar del tiempo del doctor Vladimir Cerrón, pero básicamente, doctor, la propuesta del doctor Hugo Salinas está justamente para romper esta dicotomía que tenemos en el Perú, que es o bien empresa privada, sector privado, o bien empresa pública, y no hay algo diferente. Entonces, el doctor Hugo Salinas propone algo diferente. Dice, sí, que siga el sector privado manejando ciertas empresas, que siga el Estado manejando ciertas empresas, que recupere algunas, si puede ser, pero necesitamos una nueva empresa, y él le llama la empresa país. Esta nueva empresa tiene que estar al margen de los políticos, del tipo que sea, tiene que ser del país, es decir, los propietarios son toda la nación peruana, pero no es una empresa pública en el sentido tradicional que lo tenemos, sino que es una empresa manejada de manera privada por gente competente, pero los beneficios que genere no se lo van a llevar los que están manejando la empresa.
Los que manejan mantendrán su sueldo, buenos sueldos, los empleados cobrarán su sueldo, pagará esa empresa sus impuestos como paga cualquier empresa privada, pero el 100% del beneficio se repartirá entre los 33 millones de peruanos en un porcentaje alicuota igual para todos ellos. Si es una empresa pequeña, obviamente no se repartirá pues gran cosa, pero si son empresas estratégicas que generan miles de millones de dólares, estamos hablando que el beneficio probablemente sea para cada peruano pues de $10,000 a $100,000 cada año por peruano. Entonces, es una propuesta sumamente interesante, doctor, que me gustaría que en otro momento lo desarrollemos, si tiene a bien, yo lo invito para participar en un programa, y bueno, sus comentarios al respecto, y muy agradecido, doctor Vladimir Cerrón, y disculpe, doctor Hugo Salinas, que no podamos desarrollar más tiempo porque teníamos pactado 1 hora con el doctor Vladimir Cerrón, pero ahí está la invitación y las ideas que usted desee comentar, doctor, y muchas gracias por participar en Inti Noticias. Wilmer, muchas gracias, y también quiero saludar al doctor Hugo Salinas y mencionarle que también en alguna medida, en puntos elementales, me he enterado de su propuesta, que la consideramos también sumamente importantes, y que algo parecido a lo que él propone también ya se opera en el Perú, o a lo mejor me estoy equivocado, él podrá corregirme. Por ejemplo, ¿no? El Banco de la Nación no es privado, tampoco es enteramente estatal en el sentido de que opera bajo un régimen privado. Y las utilidades que capta, lógicamente, son para el Estado peruano. Sin embargo, está sometida, mientras esté bajo este régimen, a ciertas restricciones por el oligopolio bancario. Por ejemplo, el Banco de la Nación no puede tener los préstamos o los beneficios que tiene la banca enteramente privada. Es decir, en alguna medida sigue restringido por estar eslabonado al Estado en alguna medida, ¿no? Como te decía. Pero estoy totalmente de acuerdo en que el Estado deba tener el control, ¿no? Como política de Estado, no como política de gobierno. O sea, no los políticos, como usted dice, pero sí la estructura del Estado debiera funcionar en ese sentido. Por eso es que necesitamos modernizar el Estado peruano, haciendo que el Estado peruano no sea pues un ente regulado por el mercado, sino que el Estado también regule en alguna medida los abusos de la dictadura de mercado. Un Estado también que sea redistribuidor de la riqueza. ¿De qué nos sirve de que tengamos, digamos, millones de dólares como reserva en lingotes de oro, de plata, en títulos valor, en efectivo, etcétera, cuando nunca se redistribuye? Y nunca se redistribuye porque los ricos utilizan esa acumulación de capital para que ellos puedan producirlo más. Por eso es que las AFPs, cuando se les pide devolver, Parece ser que se congeló la conexión del doctor Vladimir Cerrón. Aló, doctor, si está ahí, quién sabe si... la bolsa... Ya volvió. Se había quedado bloqueada la señal, doctor. No le escuchamos la última parte. Sí, le explicaba de que el Estado tiene que ser un ente redistribuidor de riqueza. No es posible que solamente acumule bajo la filosofía capitalista y les sirva a ciertos sectores para que ese dinero lo hagan producir para ellos. Y esa es la razón del por qué en una ONP no existe liquidez cuando los pensionistas reclaman algo que han depositado periódicamente. Lo mismo ocurre con las AFPs, lo mismo ocurrió con el FONAVI, lo mismo ocurre con nuestras reservas internacionales que a lo mejor ni existen, ¿no? Y lo han puesto a trabajar en dependencia de los grandes monopolios o transnacionales. Entonces, eso debe mejorarse y tener un Estado de carácter redistributivo. Y para terminar, yo soy un creyente de que la base de nuestra soberanía económica y la base de nuestra dignidad es la nacionalización, o por lo menos tener el control
de nuestros recursos estratégicos, porque un país como el Perú, desprovisto de empresas, desprovisto de industrias, la única forma que le va a permitir salir de su desarrollo es la explotación sostenible. Ahí viene la diferencia de sus recursos naturales. No hay otra forma por el momento hasta que no demos un peldaño más y romper poco a poco con esa ley que nos han condenado de la gran división del trabajo, en que nuestros países deban ser enteramente vendedores de materia prima y el primer mundo tenga que ser el país industrializador al que obligadamente le compramos sus productos o nuestros propios productos con un valor agregado. Entonces, cuando nosotros producimos algo, como por ejemplo, y esto lo dice Rafael Correa bien claro, nos obligan a cuidar nuestra Amazonía, por ejemplo, dan inclusive incentivos de bono de carbono, etcétera, y producimos oxigenación al planeta, y producimos un bien, pero sin embargo ese bien no se paga, no se quiere pagar al tercer mundo, que es igual que pagar un automóvil que ellos producen, pero sin embargo las leyes en el mundo globalizado que quieren destruir el concepto de Estado y nación son pues los que dirigen realmente este planeta como ellos lo creen conveniente. Y sin embargo, yo creo que en parte de toda esta lucha apoyo ese proyecto, ¿no?, que ha mencionado el doctor Hugo Salinas, y debe ser motivo de debate, motivo de discusión, motivo de una renovación de ideas en el Perú de tipo empresarial, y que todos podamos participar. Nosotros somos de la idea como Perú Libre de que la Constitución deba cambiarse, por ejemplo el artículo 58 donde dice el Estado solamente promueve la iniciativa privada, pero ¿por qué no promover también la iniciativa mixta y la iniciativa pública? Para que realmente haya un pluralismo económico, como ellos mismos inclusive lo dicen en el libre mercado. No, ellos quieren la exclusividad del mercado. Ellos concertan los precios, ellos generan el dumping, ellos se quedan realmente con todas las utilidades y para asegurarse de ese saqueo ponen pues los famosos contratos ley de rango constitucional. Muchísimas gracias, doctor Cerrón. Entonces le tomo la palabra para invitarlo más adelante a un programa completo hablando de este tema, las propuestas del doctor Hugo Salinas. Muchísimas gracias. Doctor Hugo Salinas, unas últimas palabras para el doctor Vladimir Cerrón y muchísimas gracias también a usted por participar. Bueno, reitero, para mí es un placer escucharlo, conocerlo y tratar estos temas, ¿no? En donde él ha puntualizado sobre el caso preciso, el ejemplo que ha dado sobre el Banco de la Nación. Y el Banco de la Nación es un punto clave en la transformación del país, porque a través del Banco de la Nación, independizado de la ligazón que todavía mantiene con el gobierno, el Banco de la Nación es el ente que podría, a través del Banco Central de Reserva, vía Banco de la Nación, realizar uno de los mecanismos que esa teoría formula. Nosotros somos capaces de tener un financiamiento gratuito e ilimitado para generar empresas país. Ese es un punto clave para la transformación. Ya conocemos que vivimos una economía mundial financiera, que las finanzas se imponen ya al mundo material, eso es evidente, y también ha habido pues deslices grandes en este monopolio de la financiarización, pero es evidente que el financiamiento es un elemento clave para el desarrollo de las empresas, y es a partir del Banco Central de Reserva vía Banco de la Nación, independizados de los elementos políticos, podría ser el elemento, como digo, el financiador de las grandes, inmensas empresas que requiere el país para el control, como lo acaba de decir el doctor Cerrón, el control del manejo propio, soberano de nuestra economía. Muchas gracias a ti, Wilmers, y doctor Cerrón, por esta oportunidad que he tenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salinas. Doctor Cerrón, agradecido por su tiempo y vuelva siempre por aquí. Esperamos pues que se haga justicia en su caso y podamos tenerlo. Entonces, usted será el próximo candidato por Perú Libre esta vez. Bueno, Wilmer, a manera de corolario, te contaré que yo tenía pues 2 impedimentos para postular, ¿no? Como una sentencia de negociación incompatible, que ya la conoces muy bien,
que me sentencian por hacer cumplir una cosa juzgada, una conciliación hecha del procurador con una empresa donde yo no participo, pero ya es una cosa juzgada. Entonces, por ordenar el pago, el cumplimiento, me sentencian. Pero todo eso, pues, también se conjuga, ¿no?, con el momento electoral, donde tenía las intenciones de postular a la presidencia en aquel entonces también. Ahora, después me pusieron una sanción en salud y me destituyeron e inhabilitaron 5 años. Hacía la mala la señora Molinelli, que estaba al servicio del fujimorismo. Sin embargo, yo presenté pues los recursos, también no me quedé ahí, ¿no? Y gané. Y logré que sea anulado esa sanción totalmente y sea retirado también esa inhabilitación. Y como la sentencia anterior se había cumplido ya en octubre, prácticamente estaba habilitado para la postulación y como está el peligro latente de que pueda haber unas elecciones en algunos meses para ellos, me refiero a los poderosos, hay que volver a inhabilitar a Cerrón, ¿no? Entonces, esa es la historia, como pasó el año también 2016 o 15, si no me equivoco, donde sentenciaron a Gregorio Santos en Cajamarca, el 2019 fue eso, sentenciaron a Vladimir Cerrón en Junín y sentenciaron a Walter Aduiri en Puno, y creyeron que se habían quedado sin candidato de izquierda y ellos podían hacer lo que les daba la gana hasta que les salió como un conejo bajo la manga Pedro Castillo. Y eso fue pues la sorpresa, y por eso es que Pedro se convierte en alguna gran medida como el único representante del pueblo de un partido levantado de provincias y puede pues convertirse en un potencial candidato y de hecho más adelante presidente de la República. Muchas gracias también por la paciencia y reitero mi saludo al doctor Hugo Salinas, agradecer sus aportes en economía. Yo también soy un frustrado en economía, diría, porque quise hacer el doctorado en economía en San Marcos, ingresé en el primer puesto, pero se movió todo un aparato que no había cómo sacarme. Y como era mucho escándalo sacarme a mí solo, sacaron a toda la promoción y lo declararon nulo el ingreso. Y lamentable que San Marcos pues llegue a esos niveles, porque es una universidad del pueblo y hoy en día lamentablemente tiene otra mala orientación que espero se corrija más adelante, ¿no? Y gracias por sus aportes, porque yo creo que un político que no sepa de economía estaría perdido. Y esa es una pata coja que tiene la izquierda, porque bien puede hablar de un discurso, puede tener una buena retórica, hasta inclusive una buena oratoria, pero sin un fundamento económico, realmente estaría siendo parte de una estafa electoral. Por eso es imprescindible tener un planteamiento económico como lo han tenido, pues, o lo tienen los presidentes progresistas que han salido victoriosos casualmente por tener este elemento de dominio en su gobierno y que lo han implantado después en el Estado. Muchas gracias, Inti, amigo Wilmer, también por tu invitación. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.